caso, y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador agarra el micrófono y les dice, a ver, calmados, vamos a conversar, y termina ovacionado. Pero ojo, no estamos yendo a los extremos, de extremo a extremo, de no represión a poner en riesgo al presidente. Muchos hablan también de la seguridad del presidente, en estas ganas de tener un contacto con la gente y de no utilizar esos aparatos que en otros gobiernos hubieran sacado empujones a la gente, o hubieran sacado por la puerta de atrás al presidente, o hubiéramos visto el despliegue del Estado Mayor Presidencial en todo su esplendor. ¿Cómo ves esto que te planteo? A ver, da miedo. Yo recuerdo que al principio de la presidencia, un evento, no sé, en el norte, en una ciudad, estaba en el hotel Obrador y entró un grupo de quejosos por un tema de su ayuntamiento, de una falta de pagos en la presidencia municipal. No recuerdo en qué municipio. Entraron al mero hotel y lo rodearon. Pero además por un tema que literalmente tenía que ver con falta de pago en el municipio. Y realmente dices, bueno, es cierto que hay un punto que da miedo, porque a ver, este país, las mafias matan a mucha gente, a cualquiera, se atreven con todo. Entonces, hay un punto donde obviamente genera preocupación, una sensación de lomas taurinas, ¿no? De que cualquier evento de tumulto puede pasar, pero también por otro lado es parte de la mística presidencial de no hacer eso. Que el costo sea elevado, que obviamente hay momentos que uno puede pensar que, pues, es que puede pasar cualquier cosa, sí, pero también lo cierto que ya ha pasado más de una vez, más de 4 y 5 veces y no ha ido a mayores, y cada vez que le preguntan al presidente dice, pues es parte de cajas del oficio. Y eso tiene un punto de milagro, porque no se corresponde con la forma virulenta en que las cosas evolucionan, chocan y se destruyen en este país, y de la forma como las varias mafias funcionan, atacan y matan, es cierto, pero ahí sí que en ese sentido no quiere para nada renunciar a esta mística. Realmente, ahora bien, quizás se puede mejorar y perfeccionar, seguramente sí, pero hay un momento en que es imposible. Lo que sucedió en Huachinango, pues finalmente pues, fue una avalancha donde seguramente se mezclaban cosas legítimas, víctimas del huracán que no cobraron, puede ser que incluso servidores de la nación que hicieron sus tranzas, más antorchistas mezclados en este entorno. Sí es cierto que hay un momento en que uno dice, bueno, tal como está el país, me parece hasta de locos, pero la mística es fundamental, y sin mística este proyecto también se cae. El mismo presidente en esta mística no tiene la coherencia, la fuerza y la capacidad, digamos, que la gente sí le sigue por eso. Es por ese tipo de eventos que, aunque realmente el corazón en un puño, pues es madre de Dios, donde puede acabar esto, pero también es parte. Sin esta mística no sería posible el proyecto. Entonces, siendo un riesgo que lo es, y sin duda hay que tomárselo en serio y pensar que falla en la seguridad, pero sin esto tampoco hay mística. Y es parte de un juego, realmente es parte de una convicción. La palabra más clara es una convicción. Asumir que aunque sea un riesgo, y como son Chiapas, tengan 12 horas rodeado, 1000 eventos distintos, no voy a ser como el resto, como los otros. Es parte de un compromiso, una lógica peligrosa, pero es una coherencia que explica la continuidad de un proyecto también en muchos sentidos. Si la fuerza, si los obuses no llegan, te pueden llegar a colaboradores, a secretarios, a ex como Julio Scherer, que de verdad no era una buena persona ni un buen abogado, digamos, pero no pasa nada mientras a ese primer nivel se mantenga la coherencia. Y eso incluye eventos como este pasado domingo, que insisto, dan miedo, pero son parte de esta misma coherencia. Así es, Miguel Martín, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que tiene un ángel de la guarda y es el pueblo, pero pues que no se nos confíe, ¿no? Nos pone los pelos de punta a muchos, estés o no a favor de la cuarta transformación, estés o no a favor de Andrés Manuel López Obrador, pues obviamente es el presidente de la República, el jefe de las Fuerzas Armadas, y cualquier cosa relacionada a él es de seguridad nacional. Pero bueno, ¿qué piensas en este contexto de la no represión, de el recordar el 2 de octubre, tantos años después? Incluso hay que también señalar que el presidente gira instrucciones al subsecretario Alejandro Encinas para que se cree una dependencia encargada de investigar las injusticias históricas para darles claridad hacia nuestro futuro, mi querido Miguel Martín. Pues fíjate que sí, en efecto se habla de que las cosas han cambiado, pero tampoco tiene mucho que cambiaron. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo, aunque él no se dio cuenta de que era una entrevista propiamente periodística, a un soldado que estaba cuidando la puerta del Campo Marte, una de las puertas del Campo Marte.
Y pues él con toda tranquilidad me habló de algo llamado contrainteligencia, que era básicamente pues espionaje a la población, que consistía pues en varios elementos del ejército encubiertos, disfrazados pues de indigentes incluso, que estaban apostados a lo largo de Reforma y que todo el tiempo estaban radiando o tomando fotografías sobre el acontecer en esta vía. Pero no nada más eso, sino que eran también reventadores profesionales capacitados por el propio ejército. Te estoy hablando del 2016, fue cuando obtuve esa información de primera mano. Y él me decía claramente que estos eran pues soldados, los únicos soldados a los que se les permitía llevar el pelo largo, porque ellos se infiltraban en cualquier protesta, ellos eran los primeros en soltar el botellazo, en soltar la pedrada, para así justificar la actuación del cuerpo de granaderos, que tampoco estaba enterado de estas argucias. Y eso pues me remite al propio 68, donde recordaremos que hubo un operativo militar y un operativo paramilitar. Recordemos que se apostaron pues muchos francotiradores arriba en las azoteas como parte de ese operativo paramilitar, y por supuesto el famoso Batallón Olimpia, estos miembros del Estado Mayor Presidencial capacitados por la CIA, que igualmente tenían pues técnicas de infiltración, técnicas incluso de tortura o de eliminación, todo lo que, las cosas bonitas que se aprenden en la CIA. Y pues aparte de eso, cercaron la plaza pues varios contingentes del ejército, varios contingentes de uniformados, que eran batallones de fusileros, de paracaidistas, soldados rasos, mucha presencia del ejército y también el cuerpo de granaderos, pero nadie de ellos sabía del Batallón Olimpia. Entonces, cuando el Batallón Olimpia empieza a abrir fuego, a quemarropa sobre los estudiantes, cuando cae la bengala a las 18:10 del 2 de octubre, ahí en la Plaza de las Tres Culturas, pues los soldados simplemente tratan de repeler el ataque. Y pues es cuando empiezan precisamente a disparar contra, no, hay que decirlo, no indiscriminadamente, porque sí hay algunas grabaciones recuperadas donde se ve que soldados cubren a mujeres y a niños, así ponen su cuerpo encima de ellos en el suelo de la plaza, ¿no? También hay que desmitificar algunas cosas, ¿no? Creo que aquí más bien, pues es esa doble cara que tenían esos gobiernos, que no podían ser leales ni a sí mismos, no podían ser transparentes ni con sus más allegados, porque así funcionaban, era como bien lo dice el presidente, pues su doctrina es la hipocresía, ¿no? Entonces, pues así han funcionado desde hace muchísimo tiempo. ¿Y qué nos podemos esperar también? Precisamente si estos dos presidentes, o más bien esos sí presidentes que hubo, pero que en ese momento eran secretario de Gobernación y presidente respectivamente, me refiero a Echeverría y a Díaz Ordaz, pues eran parte del programa de espionaje que la CIA estaba promoviendo en todo el continente americano, llamado el programa Litempo, que consistía básicamente en formar pues una especie de escudo con base en grandes líderes de la región, para repeler al comunismo, para repeler a lo que ellos consideraban pues el comunismo, ¿no? En medio de la Guerra Fría. De tal manera que entonces Echeverría estaba acreditado como Litempo 14 y Díaz Ordaz estaba acreditado como Litempo 8. Tenían sus credenciales de agentes de la CIA. Operaban para Washington a la par de gobernar México. Y otro dato que me parece también muy interesante, que lástima que pues eso nunca se va a poder saber, o espero que algún día se indague, son los famosos rollos, estas famosas filmaciones que hizo Servando González, el director de Viento Negro, aquella entrañable película donde salía David Reynoso, el mayor. Pues resulta que Echeverría no durmió en toda esa noche precisamente por estar esperando a que le llegaran los rollos revelados a Gobernación. Se quedaron algunas copias de positivado en la Cineteca Nacional, que a finales de los 80 sufrió ese sospechoso incendio, pero pues se cree que en algún oscuro sótano de Gobernación, como decían antes, que ahora espero que no sean ni oscuros ni tampoco sean sótanos, sino que todo sea transparente, pues se encontraban estas filmaciones que se hicieron con toda frialdad y con toda calma, y con equipo del CUEC, del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, ese 2 de octubre, por encargo de Echeverría, que en medio de su morbo, o bien en medio de un alarde de egolatría, pues toda la noche esperó a que le llevaran esas cintas para desvelarse viendo cómo el Batallón Olimpia y algunos soldados confundidos masacraban a pueblo llano, como lo dijo también la periodista Oriana Falachi, que pues asistió precisamente al meeting del 2 de octubre. Esta periodista pues había sido corresponsal de guerra, estaba aquí en México con motivo de las Olimpiadas que se habrían de inaugurar el 12 de octubre. Ella posteriormente le dijo a Elena Poniatowska: yo he sido corresponsal de guerra en Grecia y en Vietnam, y esta es la primera vez
que veo que se dispara desde arriba, desde posiciones estratégicas, a pueblo llano que no está armado. E incluso esta propia periodista hasta recibió un balazo en la pierna. Entonces, pues son historias muy, muy truculentas, son heridas abiertas que las vamos a cerrar con base en visibilizar, en concientizar y en nunca bajar la guardia. Y fíjense cómo son las cosas. Estamos hablando de la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador y más tardamos en nosotros dar nuestro comentario